Hola amigos, amigas, continuando con más en el repaso. Hoy tenemos un invitado muy especial, un destacado economista, director del Centro de Análisis y Estudios de China y de Asia, miembro de la Academia de Ciencias de la República Dominicana, docente universitario, con una trayectoria, bueno, que ya podemos decir una persona muy conocida que no hace falta presentar. Pero tenemos con nosotros al doctor Eduardo Klinge Piveda. Bienvenido. Muchas gracias, Lucy. Muy agradecido por invitarme una vez más. Ya hacía un tiempito que no pasaba por aquí. Sí, hace un rato, un amigo de data. No viene solo, sino que viene acompañado de su última producción intelectual, que es este libro, Valoración Geopolítica de una Pandemia, Verdades Irrefutables y Mentiras Insostenibles. Sí. Y por supuesto, me gustaría conversar con él acerca de algunos de los principales hallazgos, pero como quiera, no lo diga todo para que haya que leer el libro, ¿verdad? Sí, exacto. Por lo menos para motivar el interés. Exacto, para Sí. motivar el interés. No, yo creo que verdaderamente la pandemia es uno de los acontecimientos más impresionantes que hemos tenido en el mundo, por lo menos en 100 años. Sin duda. Y en lo que va de siglo es lo más relevante que hemos tenido. Tenemos la guerra de Rusia y Ucrania, que bueno, tiene otra connotación, y la barbaridad de Israel en Gaza. Pero la pandemia afectó a todo el mundo. Y me pareció que era tan importante, había tanta controversia, tanta manipulación de la información, que me puse a investigar. Y realmente en el libro, que era mucho más extenso, tuve que reducirlo, pero en el libro todo lo que yo digo está documentado con más de 1000 citas bibliográficas. ¿Qué ocurre? De que lo convirtieron o intentaron convertir el problema de la pandemia en un factor geopolítico. ¿Cuál había sido el origen? Y lógicamente se lo endilgaron a China, aunque la ciencia demostró que no había sido ni una manipulación ni el escape de un laboratorio. El virus brotó en China hasta ahora. Okay, no hay duda de que brotó en China, claro, pero Wuhan no se sabe si realmente estuvo presente en algún que otro país anterior a eso. Porque en junio del propio 2019, 4 meses antes de que surgiera el virus en China, se dio en Estados Unidos una epidemia de problemas bronquiales, respiratorios, que hubo algunos muertos, hubo cientos de internos, y aunque se le ha pedido a Estados Unidos que esclarezca, realmente ellos no han querido hacer lo que le exigían a China. Bien, la justificación de ellos que fue un problema del vapeo, que fue el que lo produjo, pudiera ser, pero no han abierto el expediente, no han sido transparentes en ese tema. Y otra cuestión interesante es que en 1980 se publicó un libro que se llamó, tenía un nombre de una ciudad rusa, creo que era Odessa 400, vamos a decir. Pero lo interesante es que en el 2000, en el libro, en esa ciudad hay un brote epidémico que se extiende por todo el mundo, sí, de 1980. Pero en el año 2000 hacen otra edición y le cambian el nombre. ¿Cómo le pusieron? Wuhan 400. Wuhan, que es la ciudad, sí, donde comenzó el brote. Y esto es muy sencillo. Entren a internet y pongan Wuhan 400 y ustedes verán ahí el contenido del libro y esta historia que les estoy diciendo. Pero en el libro, además, yo reseño todo el problema de los científicos. Los científicos de distintas nacionalidades fueron 3 o 4 comités a China, incluyendo científicos norteamericanos, que certificaron lo que había. Bien, una epidemia que surge a partir, o sea, que al parecer, porque hay muchas cosas todavía incógnitas, se transfiere en zoonosis, o sea, de animales a personas. Sí. Hay 2 transmisores fundamentales identificados, aunque pudieran haber más, el murciélago y el pangolín, pero pudieran haber más. Pero lo que sí los científicos, los diferentes equipos científicos que fueron certificaron que que es imposible producir ese virus. Incluso, ¿qué pasa? Que ese virus es primo, es familia muy cercana de otras epidemias anteriores, como por ejemplo la de la gripe aviar.
Cuando surge la gripe aviar, y esto es interesante, y podemos apreciar la disidia que hay en el mundo. Una científica importante, muy cercana a la Casa Blanca, Boteza de apellido creo que es, empezó a investigar el virus cuando surgió pero la epidemia en aquel momento se controló. Ella pidió al gobierno de Estados Unidos y a distintos laboratorios que necesitaba $2 millones para terminar su investigación. Ella ahora dice que si le hubieran dado aquellos 2 millones, cuando surgió la pandemia, habría existido una vacuna para enfrentar las consecuencias. Pero le dijeron que no, que ya no era interesante para el mercado porque ya aquella había sido controlada. Otro aspecto importante que yo me explayo bastante ahí es el problema de las vacunas. Eso le quería preguntar porque eso fue utilizado para lo que se conoció como diplomacia de la vacuna. Exactamente. Como China, usted muy estudiosos de los temas en chino, pero como China tan rápidamente pudo proveer vacunas en toda América Latina, ayudar a Estado cuando Estados Unidos todavía estaba en laboratorio estudiando. Es que hubo un elemento que se conoció mundialmente, que es el primer caso en China se da en el 7-8 de noviembre del 2019. 2 o 3 semanas después, China anuncia al mundo de que era un virus que se transmitía a las personas. Sí. Pero el 7 de enero del 2020, China informa, ahora no recuerdo los términos médicos, ¿bien? Digamos el ADN del virus. ¿Bien? Ya China había identificado el ADN del virus. Y eso es lo que permite, y ya China venía trabajando en la vacuna. Y todavía no se había declarado como pandemia. Fue en el 11 de marzo que declararon Pero como ese anuncio de China tan temprano fue lo que permitió que muchos laboratorios pudieran empezar a trabajar en una vacuna. China se adelantó. Es que verdaderamente la ciencia en China tiene un nivel impresionante. Si ustedes cogen, por ejemplo, la Organización Mundial de Propiedad Intelectual, una agencia de Naciones Unidas, y buscan los principales indicadores científicos a nivel mundial, China los encabeza todos. Número de patentes, número de marcas, todo, pero con mucho está en el primer lugar. Entonces, por lo que dice, ¿cuáles son esas mentiras insostenibles que hemos estado siendo inducido a creer, quizá de manera inocente? Hay sectores en Estados Unidos muy vinculados al trumpismo que siguen asegurando que China creó el Chinavirus, por ejemplo. Que China creó ese virus, a pesar de que la ciencia dice que no es posible producir ese virus. Que ese virus llega a un 96% y ese 4% para convertirlo en lo que fue es imposible crearlo en laboratorio. También el problema de las vacunas. Usted decía, nos recordaba el problema de la diplomacia de las vacunas. Sí. Trataron de denigrar la vacuna china y rusa, que fue lo que nos salvó. Sí, claro. ¿Bien? A este país fue lo que nos salvó y estoy seguro, aunque no hay una investigación sobre eso, que el hecho de que este país sufriera una de las tasas de mortalidad más bajas fue por lo temprano que llegó. Yo me vacuné en marzo del 2020 con la primera lote de vacunas que llegaron aquí, pero han tratado de denigrar la vacuna. Todavía hoy 2024, el Pentágono desarrolló hace poco, desencadenó una campaña contra la vacuna rusa en Filipinas, China, en Filipinas. Pero la campaña contra la vacuna china y la vacuna rusa fue implacable. Pero además ellos cometieron otro grave problema y fue no permitir lo que se reclamaba es que fuera temporal, que se levantara el derecho de patentes temporalmente para que las vacunas pudieran ser producidas en otros países. Claro. Pero algo que hay mucha gente que pudiera pensar y es, como China tiene una forma de gobierno diferente a como lo tenemos por estos lados, elecciones consecutivas, cada cierto tiempo, cambios dependiendo de los resultados, que hay mucha gente que le pone un asterisco a los datos oficiales de China, precisamente por eso. Dice, bueno, también mucha gente entendía que el tema de la pandemia fue utilizada
como un mecanismo para aumentar el control sobre la población. También, es decir, sí, se dijo. con Las medidas, por las medidas todos sanitarias. Los estados tomaron medidas. Exacto, pero que ahí había un interés mucho mayor, que había que informar dónde una gente se iba a mover por el teléfono. Mira, después de la pandemia, yo he estado 4 veces en China. Sí. Estuve hace un mes, invitado a distintos eventos, a distintos congresos y demás. Por mi filiación universitaria, pues me invitan mucho. Y la población china es una población como la que tú puedes ver en cualquier lugar. ¿Bien? Se mueven, viven, gozan, tienen su can. Es lo mismo en todas partes. Ahora bien, el problema de cuestionar los datos de China. Yo creo que ustedes van a estar de acuerdo conmigo que ni el Banco Mundial, ni el FMI, ni la OMC, ni la UNCTAD simpatizan con China. Son agencias internacionales. Y son los que certifican los datos que da China. Es que en el mundo de hoy, Israel, es imposible engañar. Porque está todo tan informatizado que es imposible. China puede decir, exporté tanto. Ok, pero eso que dice China que exportó, tiene que corresponderse con lo que los demás importaron. Sí. Y eso hay agencias que se dedican a eso. Ahora mismo el FMI certificó que este año China va a crecer un 5,2%, cuando están diciendo algunos que la economía de China está colapsada. El Banco Mundial dice que va a crecer 5%. La Unión Europea dice que va a crecer 4,8%. Como quiera, está muy por encima de lo que otros quisieran. El gran problema, no hay ni un país perfecto ni una economía perfecta. Todos los países tienen algo que criticarse. Claro. No hay sistema perfecto. El ciudadano quiere, en todos los países quisiera cambiar algo y demás. Ahora, lo que ocurre es que China, en 1980, no aparecía ni en los primeros 100 países del ranking mundial. Pero en el 2000 era la 6ª economía. Y en el 2010 desplazó a Japón y se convirtió en la 2ª economía. Y le duela a quien le duela, más temprano que tarde va a ser la primera economía mundial. Eso no significa nada para Estados Unidos. Estados Unidos va a ser siempre, por los siglos de los siglos, una gran potencia, si no se fragmenta. Pero va a ser siempre una gran potencia. China desplazó a Japón del 2º lugar en el 2010, hace 14 años. Y los japoneses no han colapsado por eso. Lo que pasa es que Estados Unidos no soporta que lo desplacen. Ahora mismo, si ustedes ven la campaña que hay en Estados Unidos con las Olimpiadas. Eso hay, bueno, me imagino. Sí. Ahora quiero preguntarle, ¿cuál es la posición de China con respecto a las campañas electorales que hay ahora en Estados Unidos? ¿Tienen ellos alguna preferencia por demócratas o republicanos? ¿Quién gane? Les es indiferente. Gane, ellos se mantendrán las relaciones. Lo que pasa es que quien quiera que gane, la política hacia China es muy difícil que cambie en Estados Unidos, por lo que le estoy explicando. Sí, por la ventaja económica ellos que no tiene, soportan el avance de China, no lo soportan. Y esto no es un problema de demócratas ni de republicanos. Puede haber tonalidades entre uno y otro, pero en esencia mantienen la misma posición. Por eso yo le propongo a algunos en la UAS, voy a impartir un diplomado que se llama Economía y Comercio en China, un diplomado de 60 horas. Yo he estudiado mucho a China, realmente desde antes que hubieran relaciones bilaterales. Y creo que ahí en 60 horas voy a tratar de exponer los elementos fundamentales para entender la economía china. Porque en mi artículo, en mi columna que yo tengo semanal en El Hoy los lunes, yo señalaba que China está rediseñando su estrategia de desarrollo para el futuro. Porque ¿qué es lo que tienen los chinos? Los chinos piensan en el futuro. Sí. Sí. Pero sin abandonar el presente. Hay un tema por el cual considero de que ellos han podido avanzar, como usted dice, poco a poco, por un tema de disciplina. Sí, exacto. Mucha disciplina. Es la disciplina que tienen los chinos. Yo en mi artículo del lunes, yo utilizo ese término, es un país organizado y disciplinado. Y disciplinado. Bueno, doctor, muchísimas gracias por haber estado con nosotros, pero antes... Espérate. Ya me está votando. No. Dígame, enfócame este libro. Bien. ¿Dónde lo pueden? O sea, quien quiera conseguirlo. Bueno, realmente sería bueno que me contactaran por mi correo, Okay. Eduardo,
hotmail.com, y yo ahí le facilito el contacto para adquirir el libro, como también para el que le interese participar en el diplomado, también a partir de mi correo lo pueden hacer. ¿Para cuándo está previsto el inicio del diplomado? Para finales de este mes. Finales de este mes. El costo del diplomado es 25,000 pesos, una inscripción con 9,000 y después 2 pagos de 8,000. Y van a ser 60 horas y va a ser 100% virtual para facilitarle a la gente su participación. Bueno, doctor, muchísimas gracias por habernos acompañado y luego se quedan muchos temas pendientes. Quedan muchos temas, pero esperamos que podamos tener la oportunidad de tenerlo por aquí otra vez. Gracias por venir. Gracias. Sí, por favor. Que ustedes no se muevan, que queda más de El Repaso.